Ya finalizando estas jornadas, estamos acá con los compañeros Hugo Verossi, economista de la provincia de San Juan, que va a hablar ahí sobre los vericuetos que tiene la provincia, y Sergio Agrelovich, economista, va a estar hablando sobre la provincia, sobre Rosario, provincia y demás, economista y también integrante del MATE. Así que bueno, les damos la palabra. Recuerden siempre con micrófonos. ¿Está bien si lo pongo ahí? ¿Está prendido? No está prendido. ¿Está prendido? Ahí va. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación al CIEC. Yo preparé algunos gráficos, sobre todo para contar un poquito de lo que ha pasado en San Juan con la deuda pública. No es que esté especializado en este tema, pero sí me parece importante poder aportar un poco. En realidad quizá estaba más preparado para las jornadas que se hicieron el año pasado, que eran específicamente sobre deuda, que para esta que es un poco más amplio sobre el tema presupuestario. Pero bueno, algo les voy a poder contar de lo que pasa en San Juan. Acá en este gráfico les muestro la evolución de la deuda pública de San Juan del 2004 al 2021, que son los datos que hay disponibles. En las barritas verdes se puede ver el total del stock de la deuda al 31 de diciembre de cada año, del 2004 al 2021, en millones de pesos del 2021. Es decir, sacando la inflación del medio y viendo todo en la misma moneda homogénea del 2021. Como pueden ver, las barritas vienen cayendo desde el 2004 al 2021 prácticamente durante todo el tiempo. En realidad, si uno ve más en detalle, es hasta el 2016 y ahí se frena la caída del stock de deuda y vuelve a incrementar un poco, que es un poco lo que sucede en todo el país y sobre todo a nivel nacional, pero no en los mismos niveles. Y en la barrita, en la línea azul, se ve lo mismo, pero en relación al Producto Bruto de la provincia. Que sí tenemos Producto Bruto, sí se calcula en San Juan. Que bueno, vemos el mismo comportamiento, es decir, en relación a lo que la economía sanjuanina produce, también hasta el año 2016 muestra una caída constante y esto se revierte a partir del 2017. En San Juan tenemos un cambio de gestión en 2015 de 3 años de 3 periodos del mismo gobernador, o sea, 12 años, a otro gobernador, pero dentro de la misma línea política, que es el peronismo. Como en todo el país, digamos, se incrementa un poco el endeudamiento, pero no en forma exponencial como ha sucedido en otras provincias argentinas. Bueno, y ahí al costado les muestro en total, de punta a punta, digamos, cayó un 82% el stock de la deuda. Actualmente son 22.000 millones de pesos. Y ahora en 2021 representa el 4,9% del Producto Bruto. Esto en el 2004 era el 37%. Es decir, ha caído mucho el peso de la deuda en relación a la economía provincial. Esto es un poco más de detalle sobre la deuda también, pero en este caso, viendo en moneda, está en estas barritas, azul claro y azul oscuro, está la deuda del 2009 al 2021, toda en dólares, también para verla en moneda homogénea, en dólares del 31 de diciembre de cada año, pero las barritas azul muestran la parte de la deuda, o sea, la celeste muestran la parte de la deuda que está en pesos y las barritas azules la parte de la deuda que está en dólares. Si vemos en el 2009, solo el 25% de la deuda, del stock de deuda de San Juan estaba compuesta en dólares y al 2021 es el 73% de la deuda. Y durante todo el periodo viene bajando. Bueno, y la línea amarilla muestra también en relación al Producto Bruto. Durante todo el periodo el stock de la deuda viene bajando, pero se incrementa la participación de la deuda en dólares con respecto a pesos, y esto no es porque la deuda en dólares se haya incrementado mucho, sino más o menos se mantiene constante, pero la deuda en pesos, medida en dólares, sí disminuye
porque básicamente se viene licuando por la devaluación que viene sufriendo la economía nacional desde el 2017 en adelante, sobre todo. Entonces ahí la participación o el peso de la deuda en dólares se incrementa en relación porque los dólares son más caros en pesos, digamos. Entonces, bueno, la conclusión es que la deuda en pesos se licúa por la devaluación y la deuda en dólares en realidad se ha mantenido más o menos constante. No hemos tenido el caso de Mendoza de alguien que salga a poner bonos por 500 millones de dólares. Esto también es un poco sobre la composición de la deuda, con respecto al tipo de deuda, cómo se está endeudando la provincia de San Juan. En el celeste o azul de abajo es el Estado Nacional, el verde, el celeste es organismos internacionales, están al revés los números allá. El azul entonces es el Estado Nacional y el celeste es con organismos internacionales. Y este otro verde agua que está acá son títulos públicos en dólares. Como pueden ver, la deuda ha sido desde el 2009, digamos, era sobre todo con el Estado Nacional. Esa proporción, como les decía, la deuda en pesos de la provincia de San Juan es con el Estado Nacional, con el ANSES, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con distintos fondos fiduciarios para el desarrollo de las provincias y demás. Esa porción de la deuda con el Estado Nacional ha ido disminuyendo y podemos decir que se ha estado reemplazando por financiamiento de organismos internacionales directos, por el BID y el Banco Mundial, para distintos tipos de obra pública, para construcción de rutas, para inyección en el sistema crediticio de la provincia. Es decir, ha ido incrementando la presencia de estos organismos internacionales y disminuyendo la asistencia en términos de deuda del Estado Nacional. Y bueno, títulos públicos es esa barrita amarilla que se ve ahí, es decir, casi que no se endeuda con títulos públicos la provincia o representa muy poco del total para la provincia, alrededor del 1%. Y esto es un poco lo último que les quería mostrar. Acá hay un poco de circo de colores, pero lo que busca, bueno, es en relación al Producto Bruto de la provincia, cuánto pesan distintos gastos que tiene la provincia. Uno de esos gastos, en las barritas verdes, es el de intereses de la deuda. Al año 2021 llega a ser el 0,21% de Producto Bruto de la provincia que se paga en intereses de deuda. Y lo contrasto con otros gastos que tiene la provincia, por ejemplo en ciencia y tecnología, que es esta línea azul que se ve abajo, no sé si se llega a ver, pero que bueno, se paga en intereses de deuda 7 veces más de lo que se gasta, o sea, destina a la función ciencia y tecnología, que es toda la investigación científica que se hace desde el gobierno de San Juan, digamos, tanto en la Secretaría de Ciencia y Tecnología como en otros organismos que hacen investigación científica. También representa más o menos 7 veces el gasto que hay en comunicaciones. San Juan, junto con Mendoza y Formosa, están en los últimos lugares en acceso a Internet, por ejemplo, que en la pandemia tuvo consecuencias, bueno, que básicamente no funcionara el sistema educativo durante todo el año, por la baja calidad o el bajo acceso a Internet de la población, sobre todo en municipios alejados del centro de la ciudad. Bueno, la inversión es muy poco y es mucho más. De todas maneras, en comparación con otras provincias sigue siendo bajo, pero bueno, eso es lo que representa, digamos, pagar intereses de deuda es plata que no se utiliza para otras cosas como ciencia y tecnología. Ahí lo comparamos también, está la línea amarilla es agricultura, es decir, más o menos lo que se destina en créditos, por ejemplo, para acceder a riego por goteo en la provincia, que hoy es una necesidad extrema, dado la sequía que se vive en todo el área cordillerana o en todo el país, vamos a decir, pero que para nosotros ha implicado que tengamos alrededor del 30% de los cultivos que ha tenido en algún momento la provincia, porque básicamente no llega agua y se secan.
Entonces, más o menos se paga en intereses de deuda más o menos lo mismo que se está gastando en agricultura, mucho más de lo que se destina a industria, también en crédito subsidiado para industria. Es decir, tiene cierta relevancia, tiene cierto peso el gasto de la deuda, que básicamente se ha aumentado en pagos de intereses a organismos internacionales porque es deuda dolarizada, que bueno, que la provincia lo tiene que pagar por los saltos, que implican más recursos para la provincia por el salto devaluatorio, ¿no? Eso era un poco lo que les quería contar, como mostrar un poco esta dinámica del endeudamiento contrastado con otras provincias donde quizá la continuidad, que pasó en Mendoza, la continuidad del gobierno peronista no ha hecho que se pegue un salto de endeudamiento, pero sí se está reemplazando al Estado Nacional como asistente por organismos, y bueno, y lo que se puede hacer en la provincia, por ejemplo, la construcción de la Ruta 40, cuántos puentes tiene o no la ruta se negocia directamente con el BID, o sea, no depende de ellos, si ellos nos autorizan o no a hacer 7 puentes o a hacer 4, y nos lo financian sobre todo, es lo que permite o no básicamente desarrollar o invertir en determinadas áreas de la provincia. Me hubiera gustado preparar salud y educación, que tengo ahí los datos también, pero bueno, me dediqué más a hablar de la deuda que del presupuesto en general, lo podemos ver en la jornada de deuda siguiente, les hablo sobre presupuesto. Eso es todo. ¿Vos tenés la presentación acá también? No, no, no. Bueno, buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Gracias por la invitación. Felicitaciones al CIEP por esta iniciativa. Yo pensaba utilizar alguna de la información que refiere al comportamiento de la provincia de Santa Fe, a su presupuesto con un PowerPoint. Me parece que va a ser repetitivo. Es más, yo le quería decir a Mariana y a Lautaro que quizá las diapositivas de ellos yo les podría poner Santa Fe arriba, porque hay un conjunto de similitudes importantes, no necesariamente ni solo con San Juan, sino que llevan a ver un perfil de transformaciones importantes en el comportamiento presupuestario, el comportamiento de la ejecución presupuestaria, sobre todo del 2015 a la fecha. Bueno, yo quiero plantear 4 cosas. La primera es nada más que un aviso. El año pasado la Universidad de San Luis, con el patrocinio del gremio docente, de la Asociación Docente de la Universidad de San Luis, me invitó a ver si no podía dar un curso sobre presupuesto universitario. Y yo irresponsablemente dije que sí. Por lo tanto, preparé el curso. El curso fueron 6 clases, y lo que ofrezco después, les voy a pasar los 6 links, porque están grabadas Es una provocación lo que hice yo con las 6 clases, donde muestro algunas cosas, pero sobre todo muestro la insuficiencia informativa provocada a partir de septiembre del 2015. La última información que se publicó durante el gobierno de Cristina fue la que se podía publicar. Era agosto, pero de ahí en adelante, y obviamente durante el macrismo eso ya no volvió a existir, y durante este gobierno tampoco. ¿A qué me refiero? Antes se podía, y con esto termino este primer punto, antes se podía consultar semanalmente orden de pago por orden de pago para cada partida, para cada universidad. Y a qué cuenta corriente del Banco Nación iba a parar la transferencia. Esto permitía un seguimiento de los giros, no necesariamente del uso de esos giros, pero de los giros a cada universidad, que me parece sería bueno volver a presionar para que eso exista. Yo hice varios pedidos al Ministerio de Educación, pero fueron infructuosos. Esto es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir no se refiere estrictamente a lo de Santa Fe, pero sí al tema de las deudas subnacionales. Bueno, ahí hice un trabajito que probablemente se publique en Voces del Fénix, no probablemente, se va a publicar en Voces del Fénix, pero que todavía no está disponible, sobre el tema de las finanzas subnacionales, se llama La finanza de los estados provinciales de ICABA. Entonces yo hago una recorrida para ver cuáles son las características comunes y las características diferentes que ha habido sobre esto, pero que también implican o requieren, o en todo caso ayudan a interpretar qué es lo que ocurrió con alguna de los casos de las
finanzas provinciales. Entre las cosas que yo ahí marco, por ejemplo, está el tema de la composición o la participación de los recursos propios. La única jurisdicción de las 24 en las cuales los recursos de origen propio superan a los recursos provenientes de fondos de coparticipación es la Cava. ¿Por qué? Bueno, por lo que voy a explicar ahora. Porque hay una sobrerepresentación de lo que recibe Cava en el impuesto más importante de los rubros ordinarios, que es el impuesto a los ingresos brutos. En término promedio, por cada 100 pesos de recursos propios, en una larga serie que arranca en 1983, pero que después fue modificada, más o menos alrededor del 70, entre el 65 y el 70%, proviene en forma creciente hoy de ingresos brutos. Hubo una alteración importante en la composición de los recursos propios. ¿Qué es lo que quiero plantear acá? Cuando una empresa vende en más de una jurisdicción provincial, está obligada a entrar en algo que se conoce como convenio multilateral. El convenio multilateral, su artículo 2, dice que los recursos así pagados, donde una empresa puede estar radicada, puede tener la casa matriz en cualquier provincia y vender en otras, se reparte mitad por las ventas que han ocurrido y la mitad por los gastos de funcionamiento de cada una de las jurisdicciones. ¿Qué ocurre? Que el 70% de las empresas que operan en más de una jurisdicción subnacional tienen su casa matriz en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Escucharon? Más del 70%. Con lo cual, hay un peso en la recepción de los ingresos brutos que se pagan que es superior a la vinculada con las ventas que se efectivizan en el territorio. ¿Y esto dónde se puede ver? Y muy fácil. ¿Cuál es la participación de la recaudación de ingresos brutos sobre el Producto Bruto Geográfico? La única que dispara arriba es la Cava. Le sigue Mendoza, un poquito más abajo, pero la mayoría muy por debajo. Entonces, si uno eliminase el 50% de gasto, porque los gastos de la burocracia y de la administración central influyen mucho en el reparto, está claro que Cava recibiría mucho menos de ingresos brutos, que es el principal recurso de origen propio, e iría a las 23 jurisdicciones restantes, con lo cual disminuiría la necesidad de deuda o permitiría, en todo caso, voluntad política por medio, de ser utilizado, aplicada para otras cosas. Y lo común también que hay en este largo periodo es que lo que... Sí. No. El convenio multilateral, que es el que dice cómo se tiene que repartir lo que se recauda en términos de ingresos brutos, dice lo siguiente. Si vos vendés 100 pesos en el territorio nacional y estás en 2 jurisdicciones y tenés casa matriz en la Cava, y en la Cava tenés, y vendés en Córdoba, por ejemplo, y vendés 100 pesos en Córdoba, no en la Cava. A pesar de esto, Cava recibe guita. ¿Cuánto recibe? O sea, no es que Córdoba va a recibir el impuesto por los 100 mangos, va a recibir solamente el 65%, en este caso, teniendo en cuenta cómo se componen los gastos. El resto lo va a recibir la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los gastos de funcionamiento, la burocracia, lo principal del gasto está radicado donde está la casa matriz. ¿Y eso depende de una ley? De un convenio multilateral que para ser modificado requiere de la voluntad de las 24 jurisdicciones, pero que desde el 88 está inalterable y ni siquiera nadie ha discutido. Nadie pone sobre la mesa esta cuestión. Por eso, cuando vos mirás la composición y el peso que tienen los recursos de origen propio, la única que sobresale es la capital, la ciudad, que está muy por encima de todo lo otro. Los recursos de origen propio superan a los fondos coparticipados. Y la explicación es esta. La otra cuestión común que también es interesante señalar es el tema del impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario, bueno, es urbano y rural, son impuestos todos provinciales, ustedes lo conocen, y la recaudación depende de la evaluación de los inmuebles. Ocurre que a partir del 2003, por un conjunto de discusiones políticas, acuerdos, pactos federales, consejos fiscales, etcétera, empezó a primero congelarse y después ajustarse en menor medida que el incremento de la inflación, el avalúo no solamente de los terrenos urbanos, rurales, sino también de los urbanos, siendo que a su vez fue un periodo en el cual hubo explosión de construcción de viviendas. Bueno, el impuesto inmobiliario, que pesaba alrededor de un 20% en 1983 sobre el total de la recaudación de origen propio,
hoy en promedio general para las 24 jurisdicciones, pesa un 8%. ¿Qué significa? Que se recauda menos inmobiliario porque se recauda menos inmobiliario y precisamente por la subvaluación de las propiedades. Pero no solamente tiene un efecto recaudatorio para los estados subnacionales, también tiene un efecto para el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre los bienes personales, en la ley de creación, resuelve que el 99% de lo recaudado tiene que ir a bancar el sistema jubilatorio. Y resulta que en los bienes personales la evaluación fiscal de los inmuebles obedece ni más ni menos a la evaluación fiscal que determinan las provincias. Dentro de este tema global, antes de meterme en Santa Fe, otra cuestión que me parece importante, presupuestos versus cuenta de inversión, ¿no? Todos creo que conocen la diferencia. A mí me parece muy importante mirar el ojo del presupuesto, aunque uno sabe que el presupuesto sufre un conjunto de modificaciones, pero también que la cuenta de inversión termina cantando lo claro de lo que se hizo y lo que se dejó. Lo que se hizo, no lo que se dejó de hacer. Lo que se hizo está en el flujo, es decir, lo que se hizo está en los ingresos y egresos. Lo que se dejó de hacer aparece parcialmente en otro cuadro, que es la variación de los activos y los pasivos. Sobre todo lo que quedó pendiente y no se resolvió y que en algunos casos se pierde y que en otros casos se puede recuperar y pasa a los próximos ejercicios. Cuando te escuchaba, Hugo, hace un rato, cuando él habla sobre el tema de la evolución de las deudas provinciales, la fuente de información es lo que las provincias mandan al Ministerio de Economía referido a un aspecto de la deuda, que puede ser muy importante en algunos casos, que es el tema de la deuda de naturaleza financiera. O sea, la deuda con organismos, la deuda con bancos, la deuda con el Tesoro, la deuda por emisión de títulos públicos, sea moneda extranjera o moneda local, etc. Pero lo que no figura es otra deuda, que es la deuda flotante. Me imagino que todos conocen por las dudas. La deuda flotante tiene que ver con los gastos de funcionamiento, aunque no necesariamente solo con los gastos de funcionamiento del ejercicio en curso. En la deuda flotante, si uno recorre, por ejemplo, si uno mira las cuentas de inversión a diciembre de cada año de cualquier jurisdicción subnacional, se va a encontrar que hay partidas que se repiten de hace 5 años. Con lo cual, son partidas pendientes que debieran cumplir, que no se ejecutan, pero que constituyen un fondo sobre el cual las administraciones provinciales utilizan. Si bien después voy a contar lo de Santa Fe, quiero adelantar algo. En el caso de Santa Fe, el total de la deuda pública del Estado santafesino se compone mitad financiera y mitad flotante. No es una deuda imposible de pagar, es una deuda relativamente administrable para la administración provincial, pero se bancan difiriendo los compromisos o no cumpliendo los compromisos firmados y pagándolos más tarde. Entonces la deuda flotante también es un elemento que sugiero tenerlo en consideración. 2 temas más sobre lo global y después me voy a Santa Fe. Espero que no se me haga muy lunga. La primera, ¿cómo funcionan las administraciones provinciales en materia de legislación? Bueno, están bajo el paraguas de la Ley de Administración Financiera aprobada durante el menemismo, que no se modificó y que me parece un tema urgente de poner en la mesa de debate, porque además esto replica leyes de administración financiera con idénticas características, subordinada a los principios de la ley nacional en cada una de las jurisdicciones subnacionales, más los pactos fiscales o los consensos fiscales que también me parece que uno tiene que tener en consideración, porque esto limita un conjunto de posibilidades que entiendo deberían ser revisadas. Y último, esto global. Cuando escuchaba yo a Hugo, periódicamente si ustedes entran en la página del Banco Central y miran las comunicaciones entre otras cosas, lo que se van a encontrar son las autorizaciones que el Banco Central otorga a las entidades financieras para adquirir títulos públicos en cualquier moneda, en peso o moneda extranjera, emitidos por los estados subnacionales, bajo 2 condiciones. Una, bajo las que considera el Banco Central respetan los límites máximos de asistencia a las provincias, no alterando las relaciones patrimoniales que fija el Banco Central, y otras es dando excepciones, que uno de cuyos casos es algo que apareció en el 2001, que se replicó después, y que, por ejemplo, las líneas de préstamos que toman los estados subnacionales con destino al pago de sueldos y contribuciones no se computan a los fines de las limitaciones que el Banco Central impone respecto de la cobertura patrimonial de las entidades.
y un título para terminar con este segundo punto, que es el tema global de la finanza, que es el tema de la discrecionalidad más el riesgo que implican la toma de deuda de títulos públicos de libre circulación en los mercados. Esto en general no se discute. La Argentina, en general, a nivel nacional y algunas provincias fuertemente, están atadas a lo que diga el mercado, que por naturaleza es buitre. Y es una cosa que, entiendo, debiera ser pensada para el futuro en que podamos zafar del problema de la deuda, donde se ponga un límite máximo al endeudamiento en títulos públicos, sea en moneda local o en moneda extranjera, fundamentalmente en moneda extranjera. Y en el caso de moneda extranjera, por el hecho de que hay un conjunto de estados subnacionales que han tomado, hace mucho que ya no se autoriza, el Banco Central no autoriza, que han tomado y siguen vigentes, obligaciones en moneda extranjera que como tales solamente las va a poder cubrir en pesos, pues son los recursos ordinarios que posee, y por lo tanto eso hace o explica por qué, cuando uno mira los stocks de deuda del gobierno nacional, del Estado nacional, encuentra dentro de las obligaciones las garantías otorgadas por las naciones a las provincias o las ciudades para el caso que hayan tomado deuda de moneda extranjera, menos los presuntos fondos que pueden tener acumulados en moneda extranjera las organizaciones subnacionales, los estados subnacionales, que en general es poco, para atenuar eso. Vuelvo a decir, en el stock de deuda del Estado Nacional están las garantías que el Estado Nacional da a las provincias o a los municipios, a los estados subnacionales en general, por la deuda en moneda extranjera. Ahora vamos a Santa Fe, el tercer punto. ¿Qué hay de común con lo que planteaba Mariana y Lautaro? Hay de común eso, que los ingresos corrientes crecieron a la par o por encima de la inflación en el último periodo, que los gastos corrientes lo hicieron por debajo, por lo tanto, lo primero que aparece es un resultado económico positivo, un resultado económico que no está explicado solamente por la inflación, sino que está explicado también por un conjunto de ajustes de mayor o menor intensidad que uno verifica en la propia jubilación, en el propio desenvolvimiento de las finanzas provinciales. Un segundo punto que me parece que también es importante, que solamente es válido para el caso de las jurisdicciones que los tienen, que es el tema de las cajas de jubilaciones. En Santa Fe también hay una caja de jubilaciones provincial, hay una obra social provincial, son entes jurídicamente independientes, por supuesto, al cual hay que agregar otras dos complejidades que se llaman Santa Fe y Rosario, que tienen sus propias cajas de jubilación. También la desarticulación, la falta de armonización, inclusive los incumplimientos con el objetivo de homogeneizar los saberes remuneratorios, de empalmarlos de pasar en última instancia las cajas de jubilaciones a la caja nacional. En general hay una resistencia importante por las administraciones que todavía conservan estas cajas y me parece un tema que debiera ser revisado desde una perspectiva diferente. Yo hace un rato mencionaba que en el caso de Santa Fe, al igual que en el caso de Mendoza y en el caso de un conjunto de jurisdicciones, nos encontramos con la sorpresa de fuertes resultados económicos positivos como consecuencia de la diferencia de velocidad del crecimiento de ingresos corrientes versus gastos corrientes. Bueno, voy a contar una particularidad de Santa Fe, que también es de San Juan. En Santa Fe también fue privatizado el banco que era estatal, el Banco Provincial de Santa Fe, y en su lugar se creó una sociedad que se llama Nuevo Banco de Santa Fe, sociedad anónima que en su momento era propiedad de los accionistas principales del Banco General de Negocios, que se recordarán eran los hermanitos Rom más José Alfredo Martínez de Oz. Ese banco se pusieron en el banco de sombrero, salió la provincia a intentar salvarla, pero volvió a privatizarla. Y en su lugar apareció otro interesado, que es el Grupo Petersen, o sea, Eskenazi, que tiene 4 entidades financieras que son agentes financieros de 4 provincias: San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos y Santa Fe. Volvamos al resultado económico. ¿Dónde está el resultado económico guardado? El resultado económico está depositado en cuentas corrientes, en depósitos a plazo, en el agente financiero. ¿Y qué hace el agente financiero con este dinero? Y fácil, colocarlos en el ELIX. A ver, colocarlos en el ELIX. Y nadie cuestiona esto. O sea, la insuficiencia de atención de las necesidades de los estados subnacionales, en este caso
administrados por las entidades privadas, en este caso por el nuevo Banco Santa Fe Sociedad Anónima, están colocados en activos financieros que están exentos de impuestos, generando una renta adicional que les sirve para pagar los intereses de los depósitos y para sostener la política de tasa positiva del Banco Central, mientras ese dinero podría ser utilizado para cubrir un conjunto de necesidades de la propia provincia. Pero no lo puede hacer porque la ley de administración financiera no se lo permite, y al Banco Central tampoco. De lo mismo, por eso te digo, el mismo caso. Bueno, y además es eso, él lo mencionó, yo me había olvidado, el fondo anticíclico. Eso es un invento de los años 90, la creencia que el Estado tiene que tener superávit. O sea, tiene que crear un ahorro forzado al conjunto de la población donde me guardo la plata en un cajón. Cuando en realidad, a lo sumo, yo aspiraría a cero. Y si hace falta déficit, hay que hacerlo. Pero un excedente tiene esa implicancia. Un excedente implica la quita, en la práctica, de la circulación de algo que podría ser potenciando el gasto en aquel lugar en donde se necesita. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe hay un juicio que seguramente ustedes recordarán por tema de coparticipación que pasó por la Corte Suprema. Bueno, esto terminó en que se hizo un acuerdo entre el Gobierno Nacional de Alberto Fernández y el gobernador Perotti, por el cual se van a entregar un conjunto de títulos públicos que más o menos suman 200.000 millones de pesos, que es una suma importante para el Estado provincial, aunque no lo va a recibir todo junto, y la pregunta es qué van a hacer con esos bonos, si lo van a vender bajo la para el precio de mercado, van a esperar, van a cobrar las rentas, aunque hay un compromiso de no utilizarlo para financiar gastos corrientes, sino gastos de capital. Bueno, también Mariana y Lautaro planteaban la tendencia de la composición o de la participación de los salarios y de la jubilación en el gasto corriente. Bueno, yo cuento lo siguiente. En la serie 1991-2022 llegó a haber un tope máximo de participación de los salarios en los gastos corrientes del 41,5%. El promedio es más o menos el 40%. Ahora, el punto más bajo fue el 2022, 37%. Y además, los salarios perdieron respecto a la inflación por unas cuestiones que después voy a plantear cuando analice el cuarto punto respecto de la problemática de los salarios. En el caso del inmobiliario pasó lo que comentaba para el caso general del conjunto de las 24 jurisdicciones subnacionales. En el 91 el inmobiliario explicaba el 25% de la recaudación de origen provincial. En el 2022 explica el 7%. Y además, si uno mira el quantum, digamos, el monto absoluto que se paga por una propiedad rural, por hectárea o por un inmueble en la zona más rica de Rosario, es una moneda respecto a la posibilidad de compra, de pago de los titulares de este tipo de activos. La otra, que me imagino conocen, no sé si por ahí alguien la mencionó y a mí se me escapó, es el tema de las aduanas interiores que tenemos con el tema de la patente automotor. Sobre esto no hay acuerdo. Entonces cada provincia fija cuáles son los montos sobre los cuales calcular la patente de automotor. Entonces por ahí conviene pasarse a la provincia y a 20 kilómetros fijar residencia para poder... Esto no puede ser, es inadmisible y no es tratado porque como primero están las provincias y después la nación, parece que es un tema tabú. No me acuerdo si fue Mariana que comentó sobre el tema del Fondo de la Vivienda o... Bueno, ustedes lo plantearon. También en la provincia existe un Fondo de la Vivienda. Ahora, provincialmente esto no se puede resolver. Se necesita una política nacional. Y quiero hacer un recordatorio. El Banco Hipotecario Nacional fue privatizado durante los años 90. Se sigue llamando igual. Aunque ya no es el banco hipotecario que era, ni se dedica fundamentalmente a dar préstamos para la vivienda, sino a otras cosas. A financiar otros proyectos privados, también a colocar títulos públicos, LELIQs, Notalix, etcétera. Sigue en manos centralmente del grupo de Elstein, aunque hay un fondo fiduciario del Banco Nación que participa ahí, hay 3 directores nacionales puestos por el Estado Nacional, que sin embargo nadie los conoce y su gestión es nula. Me hago cargo de lo que digo respecto de pensar, repensar algo con respecto al Banco Hipotecario Nacional, sobre todo porque la performance económica del Banco Hipotecario da cuenta de una pérdida regular y habitual desde hace varios meses. Y la pregunta es por qué tienen pérdida. Y la respuesta es porque externalizan las ganancias hacia un conjunto de empresas que componen el grupo y que son proveedoras de servicios de distinta naturaleza para la entidad. Sin embargo, parece que el Banco Central no se dio cuenta.
Bueno, acá vuelvo a... Tomo lo que comenté, que quiero subrayarlo. En el caso de la provincia de Santa Fe, la mitad de la deuda pública es de naturaleza financiera y la otra mitad es de carácter flotante, lo cual es un montón. No existe esta proporción en el resto de las 24 jurisdicciones, donde la financiera es más importante. Acá inclusive la provincia de Santa Fe recurrió en dos oportunidades al Fondo Cubaití, que le entregó unos cuantos millones de dólares para... Decía que era para obra pública, pero fue para solventar el conjunto de los gastos corrientes en época en que los ingresos eran inferiores a los gastos corrientes. Claro, del fondo. Y por eso me parece relevante, ya sería otro punto que no tiene nada que ver con esto, nosotros discutimos mucho en el mate, la necesidad de que haya en la Argentina un código de fondo, así como el Código Civil y de Comercio, que sea de deuda pública. La deuda pública es un elemento demasiado importante que marca la historia de la vida social de los argentinos del 76 en adelante como para que no tenga un código de fondo. Y me refiero no solamente deuda pública, sino también deuda privada, porque vimos cómo se fumaron reservas como consecuencia de la ausencia regulatoria, ni legislativa, ni de monitoreo respecto de esta problemática en el pasado reciente. En el caso de Santa Fe, como es el caso de otras jurisdicciones, también pasa lo siguiente. Si uno mira los recursos de capital y los gastos de capital, ve que regularmente los gastos de capital superan sensiblemente a los recursos de capital. Si yo tengo recursos económicos, resultado económico positivo, ¿qué es lo que me dice esto? Que estoy pagando la heladera al contado en lugar de utilizar las cuotas y no comprometer la posibilidad de aumentar los gastos corrientes para meter cosas dentro de la heladera. No sé si queda clara la idea. Bueno, pero esto es regular y habitual en la finanza. Y después termina resolviéndose para cubrir los agujeros, no con préstamos afectados al financiamiento de gastos de capital, sino títulos públicos de libre circulación en el mercado para ver cómo se tapan estos desfasajes. Los gastos de capital en general, los recursos de capital son en general muy escasos, tal como en relación a los gastos de capital, tal como muestra la propia ejecución del presupuesto. Vuelvo a insistir, la necesidad de mirar no el presupuesto, o mirarlo en todo caso críticamente, pero mirar la CDI, no la cuenta de inversión, porque tiene de todo. Porque además no solamente nos brinda el detalle de los stocks activos y pasivos, sino que eso permite identificar los incumplimientos que van a afectar o simplemente se van a perder en los ejercicios futuros. Bueno, en el caso de la provincia de Santa Fe, no sé cómo es la legislación constitucional en el resto. La Constitución provincial dice que si dentro de los 5 años no se trata la cuenta de inversión, queda aprobada en forma ficta. ¿Qué ocurrió en la provincia de Santa Fe desde hace larguísimos años? Se aprueba en forma ficta. Es decir, se discute el presupuesto, un peso más allá, un peso más acá, vienen los senadores, no dan la aprobación, pero después lo que ocurre es la cuenta de inversión. Y si uno no opina en la cuenta de inversión, en realidad ya no opina sobre el presupuesto. Y si uno se calla la boca, en realidad homologa desde un sillón legislativo lo hecho o lo no hecho en este nivel. Para este tercer punto, para esta tercera cosa que yo quería comentar, una última cosa que se vincula con el tema de salud. Me imagino que todos lo saben, pero bueno, volviendo. Los sistemas de salud es una pirámide que tiene 3 segmentos. El de abajo de todo es el ambulatorio, que es el masivo, donde hay mayor cantidad de personas y donde los costos son muy chiquititos per cápita. Tiene un nivel que le sigue, este nivel que le sigue tiene que ver con todos los sistemas de diagnóstico, que hace mucho tiempo, o no tanto tiempo, solamente prácticamente se reducían al laboratorio. Ahora tenés tomógrafos, ecógrafos, resonadores, etc. Y tenés la punta de la pirámide. La punta de la pirámide son pocos casos, pero son los más caros. En general la salud pública cubre la última, cubre algo de la primera, y en el caso de la del medio, o sea, en el caso del diagnóstico, en general se subordina a las contrataciones de terceros, o sea, de alguna manera está privatizada. Esto también pasa con el caso de la obra social de la provincia de Santa Fe, IAPOS. IAPOS no cuenta con estructuras diagnósticas tal que permitan atender la demanda de las trabajadoras y trabajadores del sector público, sean activos o pasivos, y recurre fuertemente al servicio de privados, sabiendo cómo funciona esto, que un médico o una médica receta un estudio de cierta naturaleza, y esto implica también una devolución, una nana, como consecuencia de la participación en esta
en esta diligencia. Bueno, parte del compromiso presupuestario del IAPO, que es la obra social provincial, está asociado con esto. Y sin embargo, la cantidad de ecógrafos, tomógrafos, para hacer mamografías, resonadores, etcétera, es muy baja respecto de la población. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde hacen falta gastos de capital? Acá hacen falta gastos de capital. Porque estos gastos de capital a su vez permitirían reducir las ausencias, atender en forma preventiva un conjunto de situaciones de salud de las y los trabajadores, cosa que no pareciera estar en la agenda, ni siquiera articulando las condiciones de trabajo discutidas en paritaria con la obra social, en este caso, en manos de la provincia. Bueno, podría agregar muchas cosas más sobre la Santa Fe, en todo caso después podemos hacer alguna puntualización, pero como cuarta cosa quería hacer una referencia a salarios. Después de lo que se discutió ayer, todo lo que se discutió hoy. La discusión salarial tiene, en nuestra opinión, como tres planos diferentes. Primer plano. Bueno, en la Argentina, como en casi todos los países del mundo, existe una legislación aceptando que el salario no lo puede fijar el mercado, sino que lo tiene que fijar la necesidad de los trabajadores. En la Argentina eso se llama artículo 14 bis, en el que se reconoce que el salario tiene que alcanzar para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. Y el artículo 14 bis es el 17 de octubre del 45, es el decreto 33.302 de Perón, que es donde se crea el salario mínimo en la Argentina. El Consejo del Salario es el que se tiene que reunir y decir, bueno, a ver, ¿a cuánto tiene que ascender el salario mínimo vital y móvil? Bueno, se reúnen a discutir porcentaje. Fundamentalmente la responsabilidad se la atribuye al Gobierno Nacional y a las organizaciones de tercer grado como CGT y la CTA que participan de ahí. La Ley de Empleo, en el artículo 135, inciso C, dice que el Consejo del Salario tiene que aprobar una metodología en función de la cual se determina el salario mínimo vital y móvil. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Entonces el salario mínimo está en 60.000. Si lo hicieran, probablemente los resultados serían parecidos a lo que, por ejemplo, la Cava publica de cuánto es la canasta que se necesita para vivir a Buenos Aires, o Córdoba también lo hace, o un conjunto de otras jurisdicciones también lo hacen. Resolver ese tema, cambiar el rol del Consejo del Salario, implica la posibilidad de que entidades de segundo grado que no tienen la capacidad de externalización de negociación, como algunos gremios muy fuertes, partan de un piso del cual es imposible partir porque eso no existe, porque el piso hoy no es un piso, es el tercer subsuelo, porque es una vergüenza el monto del salario mínimo vital y móvil. Esa es una primera dimensión, un primer plano. El segundo plano es, con independencia del primero, la participación de los salarios en la distribución de la torta, que en términos paritarios también debiera ser discutido. Debiera ser discutido a nivel global por el Consejo del Salario y después uno lo puede discutir rama por rama o inclusive por empresa, depende de cómo sean los acuerdos. Y la tercera es el tema inflacionario, que en la Argentina parece ser casi excluyente. Si no hubiera inflación, ¿no discutiríamos salario? ¿Qué debiéramos discutir si no hubiera inflación? Las otras dos. El salario mínimo debiera ser tal cosa y el salario en la distribución de la torta debiera ser tal otra. Al haber inflación, lo que se discute es lo que planteaba Andrés. Se discute en función de la inflación pasada, devolveme lo que... O no devolveme, restaurame en el mejor de los casos el poder adquisitivo que tenía en el pasado. Y este es un primer punto, porque en general lo que no se discute en paritaria es la compensación por la pérdida. Y lo que perdí en el camino, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque hay que acordar que la noción crédito salarial no es una noción vacía. Crédito salarial significa crédito. Las fuerzas de trabajo se anticipan y se cobra vencida. Se cobra el último día del mes o los días posteriores. Y sin embargo, ni siquiera se piensa en la discusión salarial este tipo de actualización. Bueno, yo quería plantear estas cosas, ¿no? Tengo montones de cuadros, gráficos, pero no quiero aburrir. Y bueno, quedar a disposición para la discusión, compañeros. Gracias. Dale, ahí tenés el micrófono.
A partir de lo que vos decís, dos cosas. Un ejemplo, por ejemplo, los bancos. La mayoría de los bancos tienen la casa matriz en Cava. Como en su mayoría los fondos excedentes son colocados en activos financieros que no son préstamos, LELIX, títulos públicos, títulos privados, derivados financieros, etcétera, es como si esos recursos fuesen de la Ciudad de Buenos Aires y tributan, en el caso que estén alcanzados por ingresos brutos, en la Ciudad de Buenos Aires, siendo que esos recursos excedentes son de todo el país. Siendo que esos recursos excedentes son de todo el país. Sin embargo, bueno, esto refuerza y explica por qué Cava es la única que tiene recursos propios superiores al conjunto de los recursos tributarios. Y agregarle el tema de coparticipación. El tema de coparticipación está anclado en tres patas. Dos patas tradicionales y una que se incorporó por la Ley de Administración Financiera. ¿Cuáles son? Primero, se reparte en función de la población. Segundo, se reparte en función del desarrollo, en orden inverso al desarrollo socioeconómico, un concepto que habría que revisar. Y la tercera, por tu comportamiento, si sos prolijo o no en tus cuentas fiscales. Me parece que eso también debiera ser revisado, porque eso, bueno, incide en el resultado de cómo se reparten los fondos federales, ¿no? Un breve comentario respecto a un tema que tocaste, Sergio, que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, que me parece que probablemente pasa en la gran mayoría de las provincias argentinas, que tiene que ver con el desarrollo importante de todo lo que tiene que ver con los barrios privados, que además siguen figurando para el impuesto inmobiliario muchas veces como terrenos rurales, terrenos baldíos, y eso totalmente está fuera de los ámbitos de la recaudación, y un impuesto que debería ser tal vez el más progresivo en los ámbitos provinciales, termina siendo el más regresivo en esos términos. Bueno, muchísimas gracias por haber participado, por haberse quedado hasta el final. Gracias a los expositores, toda la gente que vino. Y les esperaremos, vamos a subir estos videos pronto a nuestro canal de YouTube. Y dentro de unos meses se vendrán las jornadas sobre deudas públicas, así que ahí estaremos difundiendo y les esperamos también.